Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Nos encontramos en el corazón de retiro, el tercer tema. Le vamos a pedir al Señor, antes de empezar, a través de su Santísima Madre, la gracia de poder abrir nuestro corazón a aquello que Él quiera enseñarnos, aquello que Él quiera hacer por nosotros en esta hora. Invocamos a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Santísima Virgen, que a través de tu intercesión se disponga el alma nuestra a acoger a tu Hijo Jesús. Nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser se disponga a dejar que la palabra nos alcance. En esta hora, a través de tu intercesión, oh Virgen mediadora de toda gracia, pedimos al Dios uno y trino que nos conceda el favor de poder convertirnos, de poder volver a Él. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitaría, por favor, a que busques el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 1. El libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 1. La reflexión en este segundo día de retiro, nuestro tercer tema, el corazón de lo que queremos enseñar. El tema se llama Me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. Y vamos a leer a Jeremías 29, 1. Jeremías capítulo 29, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: Este es el tenor de la carta que envió el profeta Jeremías desde Jerusalén al resto de los ancianos de la deportación, a los sacerdotes, profetas y pueblo en general, que había deportado Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Después de salir de Jerusalén, el rey Jeconías y el gran dama, los eunucos, los jefes de Judá y Jerusalén, los herreros y cerrajeros, la envió por mediación de Eleazar, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedecías, rey de Judá, envió a Babilonia
donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía así: esto dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, a todos los deportados de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Casad a vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Así medraréis y no menguaréis. Procurad el bien de la ciudad a donde os ha deportado y orad por ella a Yahvé, porque su bien será el vuestro. Esto dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: no os embauquen los profetas que hay entre vosotros, ni vuestros adivinos, y no hagáis caso de vuestros soñadores, porque sueñan por cuenta propia, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, oráculo de Yahvé. Pues esto dice Yahvé: en cuanto pasen 70 años en Babilonia, yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar. Bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros, oráculo de Yahvé. Son designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros, oráculo de Yahvé. Devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde os desterré, oráculo de Yahvé, y os haré tornar al sitio de donde os hice ir desterrados. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, para este tema vamos a hacer una reflexión de las palabras proféticas dirigidas por Dios a través de Jeremías a su pueblo que se encuentra en una situación de cautiverio y que encontramos en el versículo 13 del texto que hemos leído. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Este libro del profeta Jeremías, para mí de pronto es bastante significativo. A mí me llama mucho la atención de este profeta, su vida, el mensaje que Dios transmite al pueblo a través de él. Es uno de los profetas mayores. En el libro de Jeremías vamos a encontrar lo que se conocen como las confesiones de Jeremías, así como las confesiones de San Agustín, en donde el profeta cuenta cómo es su relación con Dios. Nos da evidencia
de cómo era esa vida interior suya. Este profeta, que fue llamado desde temprana edad, es conocido como el profeta llorón, el profeta de las lamentaciones. Y lo que se nos transmite en este capítulo 29 es muy importante y va en la misma línea de lo que hemos venido enseñando. El lenguaje profético, que es el lenguaje en el que se leen estas profecías, estos libros proféticos, el lenguaje profético tiene una particularidad, una particularidad. La profecía que sale de la boca del profeta tiene un doble cumplimiento en la línea de la temporalidad. Tiene un cumplimiento próximo referido al momento que está aconteciendo y tiene un cumplimiento lejano referido a lo que ha de suceder después. El poder de la palabra de Dios es esto, es decir, cuando Dios habla, en un momento de la historia de la salvación, estas palabras contienen tal poder y tienen tal alcance que traspasan la línea temporal y alcanzan a otras generaciones. Es una palabra dirigida para los hombres de ese tiempo y es una palabra que tiene el poder de cumplir también el mismo cometido para nosotros del hoy de la iglesia. Lo que Dios le dijo a su pueblo en aquel entonces, nos lo quiere decir también a nosotros hoy en medio del contexto en el que se encuentra nuestra vida. Vamos a explicar esta carta que dirige el profeta Jeremías a través de su escriba Baruch, uno de los profetas menores. Dice del versículo del 1 al 3, este es el tenor de la carta que envió el profeta Jeremías desde Jerusalén hasta el resto de los ancianos de la deportación, a los sacerdotes, profetas, pueblo en general que había sido deportado por Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Después de salir de Jerusalén, el rey Jeconías y el gran dama, los eunucos, los jefes de Judá y Jerusalén, los herreros y cerrajeros, les envió por mediación de Elsaná, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedecías, rey de Judá, envió a Babilonia, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Esta carta es enviada entonces por el profeta Jeremías a los ancianos, a los que son cabezas de familias, quienes vienen a ser en este contexto como los directores espirituales del pueblo de Dios que se encuentra en el cautiverio en Babilonia. Entonces, esto es muy importante. Jeremías nos dice el texto que él se encuentra en Jerusalén y se está dirigiendo a aquellos que han sido apartados del pueblo, han sido apartados del templo, alejados de su ciudad, aquellos que han caído en cautiverio y han sido deportados a Babilonia. Es decir, quisiera que tengas esta idea porque este contexto es importante. Jeremías está en Jerusalén y se dirige a los que están en cautiverio. El profeta se dirige a los que están pasando mala situación, se dirige a aquellos que están siendo oprimidos por un ejército invasor. Entonces es lo primero que hay que señalar. Estas palabras son dirigidas a aquellos que se encuentran en el exilio, es decir, a aquellas personas que de pronto están apartadas de la gloria de Dios. Dice el versículo 4 de nuestro texto. Esto dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, a todos los deportados de Jerusalén a Babilonia. A todos los que estaban viviendo esta mala situación, estas palabras son dirigidas para ellos. El contexto es de que la gloria de Dios se ha retirado. Se ha retirado la protección de Dios sobre su pueblo,
sobre su nación consagrada y han sido invadidos y han sido vencidos por un ejército extranjero, un ejército pagano, el ejército de los babilonios, con Nabucodonosor a la cabeza. Han sido deportados de su tierra, arrancados de su ciudad, arrancados de su casa, y están en una situación de desgracia, en una situación de cautiverio. La tierra que trabajaron ya no es suya. La casa que construyeron ya no les pertenece. Sus hijos y sus hijas son sometidos a la voluntad del rey babilonio. Han fracasado como nación a nivel económico, a nivel político y principalmente a nivel religioso, como hemos enseñado en el segundo tema. A ellos, en este contexto de desgracia, escucha bien, esto es muy importante, a ellos les cuesta comprender que el ejército invasor babilonio es un instrumento de Dios para corregirlos. Es decir, ellos se sienten la nación, el pueblo consagrado a Dios, y les cuesta comprender por qué les está yendo mal en este momento. Les cuesta comprender la desgracia en la que se encuentra. Y por eso resalto nuevamente esto y quisiera que lo apuntes, ¿no? ¿Qué es lo que les cuesta comprender principalmente? Que el ejército invasor, los babilonios, son en este contexto un instrumento de Dios para corregirlos. Escucha bien, su enemigo, su adversario, está siendo un instrumento en las manos de Dios para corregirlos como nación, para corregirlos. El texto que hemos leído nos habla de que hay falsos profetas que están hablando en nombre propio sin ser enviados por Dios y que están generando en el pueblo en esta situación de cautiverio una falsa expectativa, como que pronto van a volver a Jerusalén, como que pronto va a acabar esta situación de cautiverio, y el mensaje de Jeremías es nada alentador. Jeremías les está diciendo que esto recién empieza. Ustedes van a tener 70 años en el cautiverio. Van a estar por 70 años apartados del templo de Dios. Por eso es que normalmente el mensaje de Jeremías no es aceptado, porque ¿quién quiere oír un mensaje así? Por eso es que estos falsos profetas tienen acogida, porque profetizan algo que puede ser agradable al oído de los que se encontraban en tal situación. Y finalmente esa situación de desgracia, de miseria, de cautividad y de fracaso en la que se encuentran, estos falsos profetas no están permitiendo que ellos hagan una lectura de la fe, una lectura religiosa de lo que les está pasando. Entonces ellos simplemente están concentrados en escuchar a estos profetas, y es por eso que Dios advierte a Jeremías y pide que envíe esta carta. Pide que envíe esta carta. Entonces estos falsos profetas mantienen una expectativa ilusoria de que regresarían pronto. Por eso, leyendo a Jeremías y luego leyendo al profeta Daniel, el profeta Daniel presta atención a estas profecías, ¿no? Y cuando llega el momento en que no se están cumpliendo, ya se han cumplido el tiempo, los 70 años, y no han regresado de Babilonia a Jerusalén, va a ser esta gran oración de 21 días de ayuno, el profeta Daniel, ¿no? Entonces, este texto es muy importante, porque es utilizado por otros profetas también, ¿no? Por otros profetas. Entonces, el pueblo exiliado está oyendo palabras que de pronto no les están ayudando a reflexionar sobre la situación desgraciada, sobre la situación de miseria en la que se encuentran. Por eso va a decir el versículo 8, ¿no? Esto dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: no os embauquen los profetas
que hay entre vosotros, ni vuestros adivinos. Y no hagáis caso de vuestros soñadores que sueñan por cuenta propia, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Falsamente profetizan en mi nombre. Es decir, aquí lo que el Señor muestra y lo que está haciendo el profeta es ayudarles a entender desde la fe por qué se encuentran en cautiverio. Es decir, los problemas de nuestra vida pueden ser leídos desde muchos ángulos, desde mi visión, desde la visión de los demás, pero otra cosa es leerla desde Dios. Ellos están haciendo una interpretación, lamentablemente por culpa de esos malos profetas, de esos falsos profetas, están haciendo una lectura equivocada de lo que les pasa, y Jeremías les muestra el sentido religioso de lo que les está aconteciendo. El ejército invasor babilonio es, aunque no lo entiendan, aunque no lo acepten, un instrumento de Dios para corregirlos a ellos. Entonces es en este contexto dramático de tragedia en el que se encuentra el pueblo de Dios, que el profeta va a decir en el versículo 11, bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros. Es decir, Dios sabe nuestro futuro, nuestros caminos. Bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros, oráculo de Yahvé. Son designios de paz. Es decir, Dios quiere la paz para su pueblo. Son designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Entonces, escucha bien, en este contexto dramático a su pueblo, en esta situación dramática, Dios les dice que Él no quiere la desgracia para ellos. Él no quiere la desgracia para ellos. Pero esta situación de desgracia es necesaria para corregirlos, porque el pueblo se ha pervertido, el pueblo se ha alejado de Dios, se ha apartado en su corazón de Dios. Algo en la enseñanza de los profetas que a mí me llama mucho la atención, que los profetas, en el término hebreo los nabí, son aquellos defensores de los derechos de Dios y los que le llaman al pueblo a recordar la fidelidad que le tienen que guardar a Dios y les hacen recordar el culto de adoración que a Dios que Dios se merece. Entonces ese es el mensaje, el común en todos los libros proféticos. Este es el gran mensaje, ¿no? Un llamamiento a la fidelidad, un llamamiento al verdadero culto a Dios. Estos son los defensores de los derechos de Dios, los profetas. Entonces, Dios, dice la Escritura, no quiere la desgracia, no desea la desgracia para nosotros, pero esta situación de desgracia ha llegado para corregir la conducta necia que tiene su pueblo. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 8, dice la Sagrada Escritura: habéis echado en el olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a los que son hijos suyos. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Mas si quedáis sin la corrección que a todos toca,
señal de que sois bastardos y no hijos. Entonces, miren lo que dice el texto, ¿no? Esas situaciones de desgracia que provocan sufrimiento tienen un propósito en el plan de la providencia divina: corregir al hombre de sus caminos. Corregir al hombre de sus caminos. Un poco como enseñábamos en el tema anterior, la desgracia, todas esas maldiciones llegaron al pueblo de Dios y ese texto estaba como un recordatorio para que entendieran la razón de su fracaso, que Dios a través de estos fracasos busca corregir el orgullo en el corazón del hombre. Entonces, aún en esta situación de desgracia en la que se encuentra el pueblo elegido de Dios, aún en esta situación desafortunada en la que ellos se encuentran, Dios le va a decir en el versículo 12: me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Yo os escucharé. Es decir, en este contexto dramático, Dios los sigue escuchando. No les ha cerrado el oído. No está haciendo oído sordo a sus súplicas, a sus lamentos, a sus quejidos. Aún en esta situación de desgracia, Dios los escucha. Dios nos escucha en medio de la desgracia. Pero qué importante, como decíamos en el segundo tema, que en medio de la desgracia nos preocupemos no tanto por ser escuchados, sino más por escuchar a Dios. Y es en este contexto dramático de desgracia en que Dios les ofrece una salida, les muestra un camino de salvación, un camino por el cual ellos deben transitar para salir de esta situación de desgracia. Versículo 13 y versículo 14. Dice: me buscaréis. En medio de la desgracia en la que te encuentras, me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aún en esta situación de desgracia dramática, de cautiverio, Dios les muestra un camino de salvación y les dice que en medio de esta situación le van a encontrar a Él cuando le busquen solícitamente con todo el corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras de Dios transmitidas por el profeta para nosotros? ¿Qué significan? Significa, en primer lugar, que se nos ha perdido Dios. Escucha bien eso. Se nos ha perdido Dios. Uno no se pone a buscar algo si primero no se da cuenta, si primero no advierte que se le ha perdido. ¿Cómo buscar el celular que tengo en la mano? Lo estoy viendo, lo estoy cogiendo. Si no veo dónde está, entonces comienzo a buscar. Entonces, esto es muy importante, lo que Dios está señalando a través del profeta. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Significa que Dios se les ha perdido. Por eso Dios pide: búsquenme, búsquenme. Ellos creían que al cumplir con sus ritos religiosos estaban en comunión con Dios. Ellos creían que al cumplir todos sus ritos religiosos vivían una vida agradable a Dios, como piensan hoy muchos hermanos en la Iglesia Católica, que piensan que por ir a misa, que por hacer obra social, que por realizar algún apostolado,
que por ser amigo del párroco, de la monjita, que por estar realizando algún ministerio en la iglesia, porque incluso dicen, yo no hago mal a nadie, muchos piensan que por todo ello están en comunión con Dios. Ya Isaías había denunciado esta falsa conducta religiosa cuando en Isaías capítulo 29, en el versículo 13, nos dice Dios a través del profeta, dice el Señor, este pueblo se me acerca de palabra, se me acerca con palabras y me honra solo con sus labios, pues su corazón está lejos de mí. Y el respeto que me demuestra son preceptos enseñados por los hombres. ¿Qué dice el Señor con este texto? Que es un texto que va a repetir muchas veces Jesucristo aplicado a los religiosos de su época. En este pasaje profético de Isaías se nos dice de que a veces nuestra religión son simplemente costumbres de personas, simplemente actos piadosos externos sin una conversión interior. Dice que nos acercamos a Dios de palabra. Es decir, le decimos a Dios, voy a cambiar y no cambio. Nos acercamos a Dios de palabra y nuestra honra es solo con los labios. Gloria a Dios, aleluya, alabado seas, te exalto y te glorifico. Pero dice que en el corazón estamos lejos de Dios. En el corazón estamos lejos de Dios. Y el respeto que le demostramos a Dios son simplemente preceptos que nos han enseñado los hombres. Interesante. Pongamos un ejemplo. Si un esposo le dice a su mujer que la ama y le pega, ¿realmente la ama? Si un esposo le dice a su mujer que la ama y le es infiel, ¿realmente la ama? Si un esposo le dice a su mujer que la ama y no se preocupa por cómo se encuentra ella emocionalmente, ¿realmente la ama? Este es el drama entre Dios y su pueblo. Su pueblo le profesa a Dios amor, le tributa a Dios alabanzas, pero le es infiel. No les interesa cumplir los mandamientos para la gloria de Dios. Y el respeto que le demuestran es un respeto de labios para afuera. Ya otro profeta, el profeta Oseas, su vida va a ser muy simbólica para explicarle la infidelidad del pueblo de Dios. Le va a decir, cásate con una mujer dada a la prostitución. Entonces se va a casar Oseas con una prostituta, van a tener hijos y esta mujer pues siempre va a seguir en esta actividad. El profeta sufre al ver a esta mujer dada a la prostitución, sufre al ver que sus hijos no son cuidados, no son atendidos, sufre el profeta porque no experimenta el amor de la mujer con quien se ha casado. Cuando Dios visita al profeta, le muestra que lo mismo siente él por nosotros, su pueblo infiel. Lo mismo siente él. Entonces, esto que nos muestra que a veces nosotros podemos tener actos religiosos, podemos estar en el grupo de oración, podemos estar en la comunidad, podemos estar realizando nuestro apostolado, podemos estar cantándole al Señor, alabaré, podemos estarle predicando a los hermanos en el nombre del Señor, podemos estar coordinando retiros, haciendo eventos, participando en campañas de evangelización, pero en nuestro corazón no nos hemos convertido. Vamos a misa lunes, martes, miércoles, todos los días
pero por costumbre. Rezamos el rosario de Paporreta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, yo no sé, a mí un rosario me toma rezar 1 hora, no sé ustedes, pero a mí me toma por lo menos 1 hora rezar el rosario, ¿no? Entre contemplación de los misterios. Hay personas que cuando van a misa, ¿no? Una vez que el sacerdote se va a acercar a dar la comunión, van corriendo para recibir la hostia consagrada, pero en su interior no están diciendo, perdóname, Señor, por mis pecados. O sea, quieren cumplir. Hay gente que vive así su fe, cumple, cumple, cumple. Entonces, esa es una religiosidad falsa que no es agradable a los ojos de Dios. Pensemos por un momento, ¿no? En Judas Iscariote, un hombre que estaba al lado de Cristo, apóstol del Señor, con poder para expulsar demonios y sanar enfermos, con poder para predicar. Y en su corazón nunca se convirtió porque siguió siendo un ladrón y finalmente termina traicionando a Jesús. Entonces, a veces caemos en eso, en vivir la fe de costumbre. Muchos de los que estamos viendo esta transmisión somos católicos porque así nos lo transmitió nuestro padre o así nos lo transmitió nuestra madre y nos hemos quedado en la Iglesia Católica sin mayor intención de estudiar nuestra fe o ahondar en nuestra fe y simplemente lo somos por un tema de costumbre, ¿no? Yo veía con mi esposa hace unos días una fiesta costumbrista en el interior del país, en donde cómo se celebra la Semana Santa en algunos lugares y muchos a punta de borracheras, y más preocupados en el chancho, más preocupados en el cabrito, más preocupados en la comida, en la borrachera, que en vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y hay que decir las cosas como son. Muchas de estas tradiciones, de esto que se llama religiosidad popular, debe ser evangelizado. Debe ser evangelizado. Conozco un caso que, desgraciadamente, al obispo de Huaraz, porque la gente quería entrar a la iglesia toda borracha, le cerró la iglesia y se sublevaron, se portaron de manera malcriada, ¿no? Entonces, esta es la situación de muchos de nosotros católicos, que decimos creer en Dios y no nos damos cuenta que Dios se nos ha perdido. Dios se nos ha perdido. ¿Qué significa? Que no nos hemos dado cuenta que poco a poco, por nuestra mediocridad religiosa, por nuestros pecados y por nuestros gestos vacíos de contenido de adoración, nos estamos cada día alejando más de Dios. Nos estamos cada día alejando más de Dios. Un día yo estaba terminando una jornada de sanación y me pidió una persona que orara por ella, que tenía algunos problemas, y de frente el Espíritu me mandó a hacer una pregunta. ¿Usted es casada? ¿Usted es soltera? Me quedó mirando a la mujer, no sabía qué decir, si pones a la izquierda o a la derecha, y me dijo, yo tengo mi enamorado. Y le digo, ¿y usted con su enamorado vive como si fuera casada? Y la mujer se puso la cara llena de vergüenza. Entonces yo le digo, pero si usted, hermanita, viene a solicitar oración, viene una jornada de sanación, ¿cómo viene con ese corazón sin arrepentimiento? ¿Cómo viene con ese corazón? Le dije a la hermana. Entonces, muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero esa frialdad en el corazón, ese sentirnos tristes, desanimados, desalentados, nerviosos, angustiados, es porque nos hemos distanciado de Dios. Se nos ha perdido Dios. Se nos ha perdido Dios. Y nos estamos acostumbrando a vivir una religiosidad mediocre, superficial, sin una conversión interior. Y la vida como la vivimos probablemente no está siendo agradable a los ojos de Dios. No por algo Jesucristo
en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque aquel día muchos de ustedes me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les declararé, apártense de mí, gente de iniquidad, porque no los conozco. Entonces, ¿sabes qué significa eso? Que en la iglesia podemos haber gente con dones, con carismas, haciendo apostolados y a la vez estar lejos del corazón de Jesús. Tremendo ese texto. Entonces, se nos ha perdido Dios y no nos hemos dado cuenta. Piensa en un momento como Marta y María, piensa en ese texto del Evangelio de Lucas. Dice la Escritura que Jesucristo entra a la casa de Marta y de María, que son las hermanas de Lázaro, entró con sus apóstoles. ¿Y qué es lo primero que hizo Marta? Marta se puso a preparar comida, a atender a los invitados, en vez de estar con Jesús. Es decir, hay un desprecio de Marta hacia Jesús. Prefiero mejor atender a los invitados, quedar bien con la manchita de Jesús, que estar con Jesús. Y muchos de nosotros somos así. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión en su vida espiritual, en la balanza de su vida espiritual, pesa más su apostolado que su tiempo de oración? Pesa más su actividad religiosa que su tiempo de oración. Entonces, si la balanza tuya está así, hermano, tú eres un activista. No eres una persona que está buscando a Dios con el corazón. Entonces, ¿cuánto creyente yo me he encontrado en la iglesia, como te decía, que dice, yo creo en Dios a mi manera? Y creen que por ser buenos, por no hacer mal a nadie, están bien con Dios. Y esto yo me lo encuentro a cada rato y siento en mi espíritu repetir, porque hay gente probablemente aquí en el retiro que tiene ese pensamiento. Yo creo en Dios a mi manera. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué el Padre mandó al Hijo? Si tú te vas a hacer tu religión a tu manera, si tú vas a creer a tu manera en la fe, ¿para qué Jesucristo se reveló? Reveló al Padre y reveló al Espíritu Santo. ¿Para qué hay revelación de Dios? Cada uno cree a su manera, pues. Cada uno haga de su religión como quiera. Ese es el problema que tenemos muchos. Yo un día estaba en la ciudad de Chiclayo y en un desayuno visitó la casa donde me encontraba una persona X que dijo esto. Y yo lo tuve que corregir. Usted está en un error, hermano, le dije. Si usted dice creer en Dios a su manera, eso es un acto de desprecio a Dios. Un acto de desprecio a Dios. Despreciar la revelación dada por nuestro Señor Jesucristo, que muere en la cruz, que es lo que celebramos, la Pascua de Resurrección la próxima semana. Entonces, otros dicen creer en Jesús, pero con su manera de vivir dicen todo lo que están profesando. Esto de pronto no solamente lo voy a anotar yo, sino que esto es bíblico. Esto lo nota el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, perdón, le dice a Tito, en Tito capítulo 1, en el versículo 16, escucha lo que dice el apóstol San Pablo, Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Yo permíteme que te exprese algo. Cuando en el diario La República salió desgraciadamente esta caricatura sobre la Santísima y Purísima, bendita por siempre Virgen María, a mí me golpeó mucho algo, que vi un hermano que se golpeaba y se rasgaba las vestiduras, hablando que a mi madre no lo ofenden y que esto y que lo otro, que es mujer digna. Y a mí me duele en el alma, pero yo conozco a ese hermano. Y este hermano le ha sacado la vuelta a todas sus enamoradas. Y este hermano le encanta cortejar a la primera mujer que se le cruza en el camino. Y no importa si están en la iglesia o no. Perdóname, pero eso es hipocresía. Yo vi esa actitud del hermano
y recé por el hermano. Pues qué actitud tan falsa. Tú que quieres venerar a la Virgen, a la purísima Virgen María, ¿cómo tratas a las mujeres? ¿Las ves como este hermanito probablemente? ¿Como un trozo de carne? ¿Las ves de pronto? ¡Ay, voy a afanar a esta hermanita, voy a afanar a esta hermanita y luego afano a esta hermanita! El galanteador. Entonces muchos vivimos así una fe hipócrita. Una fe de que rezamos, profesamos la fe, pero mira lo que dice el apóstol, ¿eh? Somos rebeldes, rebeldes, no nos convertimos, no nos convertimos. Entonces, ¿cuántos católicos yo conozco que fornican? Y no que hayan caído por debilidad, sino de que planean el fin de semana irse al hotel, irse de viaje con el enamorado o con la enamorada para tener sexo. ¿Mm? ¿Cuántos yo conozco casados que toman anticonceptivos? Incluso a mí me ha tocado la desgracia de escuchar dos testimonios dolorosos de una comunidad de matrimonios, ojo con esto, ¿eh? Una comunidad de matrimonios, la hija de uno de los líderes de esta comunidad quedó embarazada y le hicieron abortar. Le hicieron abortar. 16 años la chica. La vez pasada estaba haciendo acompañamiento que me pidieron predicar en una charla de jóvenes, un grupo de jóvenes, y en el grupo de jóvenes 4 señoritas tomaban pastillas del día siguiente. Una de ellas había estado por lo menos, que era un grupo de como 80 catequistas, una de ellas había estado con 8 de esas catequesis. Y de los 8, con 5 había tenido sexo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas personas son adúlteras? Y luego van y comulgan el cuerpo de Cristo. Y el adulterio no significa solamente que yo físicamente tenga coito con otra persona, sino si yo ya estoy mirando con deseo, si yo estoy en mi mente imaginando la impureza. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión son chismosos? Y yo me encontré acá gente chismosa en la iglesia que cómo les brilla los ojos cuando te quieren contar, ay, te cuento. Y así empiezan su frase, ¿no? Hermanito, te cuento para que ores. Chismosos, rebeldes, inconversos. Te cuento para que ores y te cuentan la vida, la pasión y la muerte y resurrección de la otra hermanita, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres, cuando van a hablar con el padre o cuando van a hablar con alguien, en mi caso que han venido a hablar conmigo, de su marido, siempre el marido es el monstruo, el desgraciado, la basura, y ellas son las víctimas? Hace unos días tuve que corregir a 2 personas. Una que se dice ser católico y está apoyando a un partido político con ideología de género y con una ley para abortar. Yo le digo, hermano, qué incoherente eres, y así le pides tu sanación al Señor. Y la otra, una mujer que se quejaba, pasión y muerte, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo aquí. Y en mi espíritu, después de haber leído a la hermanita, le tuve que decir, hermanita, con todo respeto, yo en mi espíritu siento que usted se está victimizando. Hace culpable a su padre, hace culpable a su madre, hace culpable a lo que le pasó, lo que le sucedió, que el hermano, que la prima, que el abuelito, que el fulano, que el sultano, que en mi comunidad no me aceptaron. Y finalmente, hermano, usted es la víctima y no quiere convertirse en su corazón. Porque dice la Escritura, quien está en Cristo es nueva criatura. Lo mismo me pasó con un religioso que vino de la ciudad de Trujillo. Le recomendaron hablar conmigo, yo no sé quién le habrá recomendado eso, y el religioso pues por 1 hora me estuvo preparando para decirme lo que me quería decir. De que quería dejar el sacerdocio porque había conocido a una mujer y se había enamorado, y que esa mujer era lo máximo para él porque le había enseñado a rezar el rosario. Ese es el problema que tenemos. De que en el fondo no aceptamos el fracaso, no nos queremos convertir, pues. Por eso el segundo tema, o sea, tú no aceptas que Dios te está humillando, tú no aceptas que Dios te está corrigiendo el orgullo, no te conviertes, no das ese paso, no lo das.
Entonces, ¿cuántos hermanos en la iglesia? Yo recuerdo un día que me invitaron a la parroquia San Miguel Arcángel, no voy a decir el nombre del grupo de oración, que estaban haciendo un seminario del Espíritu bien bonito los hermanos, y tenían 12 músicos. Y todos se peleaban por quién cantaba mejor, quién iba a tocar, quién iba a hacer el solo. Oye, cuando yo llegué a dar la charla, vi espiritualmente la soberbia en ese lugar y le pedí a todos los músicos, se retiran por favor. No van a tocar. Yo me voy a sentar acá, yo voy a cantar, yo voy a tocar, ustedes van a vivir la charla. ¿Sabes qué pasó con los 11? Se retiraron 8. Y ahí tú ves la soberbia. A esa señora que era la encargada de liturgia, cuando estaba el padrecito tal, y cuando hay cambio de padrecito, el padrecito nuevo la quiere cambiar. No, este es mi puesto. Esa es la vida hipócrita que a veces vivimos. Se nos ha perdido Dios. Se nos ha perdido Dios. Entonces muchas personas pueden vivir de manera contraria a la fe. Hace unos días, en la misa del día jueves, la misa de antes de ayer, estaba hablando el padre en la homilía, yo reflexionaba de este pasaje de Juan que no reconocen a Jesús y lo quieren matar. Y yo antes de comulgar le decía al Señor con lágrimas, Señor, que no se me haga costumbre comulgar, que cada comunión yo pueda reconocer que tú eres el Cristo. Y la verdad es que a veces hacemos las cosas en automático. Y yo le di las gracias a Jesús por ese momento de gracia que se me concedía, de poder penitentemente en mi corazón desear en cada comunión contemplar que Él es nuestro Señor. Entonces, por eso, solo el que se da cuenta de esto puede cambiar. En la carta de Santiago, en Santiago capítulo 2, en el versículo del 17 hacia adelante, dice que aquella persona que dice tener fe en Dios y no tiene obras está interiormente muerta. Su fe está muerta. A diario me escriben personas y oro por ellos, pero me apena lo que dicen, no, hermano, usted que está más cerca de Dios que yo, pídale esto por mí. Y yo me pregunto, ¿no? Y si tú te sientes lejos de Dios, ¿por qué no te acercas? ¿Qué esperas para acercarte? Por eso, solo el que se da cuenta que se ha alejado de Dios, que Dios se le ha perdido, solo él podrá buscarlo, como dice aquí la Escritura. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. El Señor pone una condición para revelarse en la vida de alguien. Es decir, hay muchas personas que pueden orar, pero no todos tienen una oración en donde Dios se revela. Hay muchas personas que pueden ir a misa, pero no todas las personas que están yendo a misa, Dios se les está revelando. Hay muchas personas que pueden estudiar las Escrituras, pero no cuando le están estudiando, Dios se les está revelando. Porque pone una condición. No solamente se trata de buscar, sino de hacerlo con todo el corazón. Y los que tengan esta condición, dice el Señor, lo encontrarán. Me dejaré encontrar de vosotros. Dice el Señor que lo buscaremos de todo corazón. Esto es cuando nos demos cuenta que nuestro corazón no está a Dios. Si tú vives con miedo, si tú vives sin paz, si tú vives con dudas, vives alterado, frustrado, amargado, oye, Dios no está en tu corazón y probablemente no te has dado cuenta. Como me ha pasado a mí a veces de manera analógica cuando me han robado en el micro. Antes de tener la camioneta, viajaba en micro y muchas veces me han robado la billetera y me han robado el celular y el ladrón de mano muy fina. No he sentido nada. No he sentido nada. Lo mismo pasa con Dios. Nos han robado nuestra vida espiritual.
y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Acuérdate en el tema anterior, en mi testimonio, cómo me fui alejando poco a poco de Dios. Sí, iba a misa finalmente, rezaba el rosario finalmente, pero me había alejado, se me había perdido Dios. Entonces, solamente cuando una persona se da cuenta que Dios ya no está acá en el corazón, es ahí que volveremos a buscarlo. Solo cuando te des cuenta de eso, volverás a buscarlo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Para responder a ello, hay que mirar lo que está saliendo de nuestro corazón. Por eso Jesucristo va a decir en Mateo capítulo 15, en el versículo 8, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Dice el Señor, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y con eso declaraba, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de oír tus palabras? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo, también ¿vosotros estáis todavía sin inteligencia? Explícanos la palabra, le pregunta Pedro. ¿No comprendéis de qué trata eso? Lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado. En cambio, lo que sale del corazón viene de dentro y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las malas intenciones, los asesinatos, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, mentiras, soberbia, lujuria, avaricia, vanidad, arrogancia, egoísmo. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces, fíjate lo que muestra Jesucristo, muestra cuál es el problema de los fariseos. Los fariseos están viviendo una purificación exterior. Tratan de mantenerse puros por fuera, lavarse la mano hasta el codo, hacer tal o cual rito religioso, mas no están preocupados en su corazón de convertirse de las maldades que sale de ahí, de convertirse de la envidia, de convertirse de la ira, de convertirse de la soberbia, de convertirse de la lujuria, de convertirse de la envidia, de convertirse de la vanidad, etcétera. Es decir, a veces no nos damos cuenta que nuestra religiosidad es solamente exterior. Solamente exterior. Buscar a Dios con todo el corazón significa mirar cómo está mi corazón. Si está en la condición de buscar a Dios, pues que simplemente primero tengo que sacar el pecado. Buscar a Dios con todo el corazón significa buscarle no solo por el mal que hoy estamos padeciendo, no solo por alguna necesidad que hoy tengamos. Buscarle a Dios con todo el corazón es reconocernos necesitados de Él y que hemos vivido equivocados. Mucha gente cuando tiene un problema busca a Dios. Y mucha gente que busca a Dios de esta forma ven en Dios un medio para alcanzar algún fin, pero no le están buscando realmente porque se han arrepentido de sus pecados y porque quieren la comunión con Dios. Estamos a veces tan necesitados de solucionar de manera inmediata nuestra vida, tan necesitados de soluciones a nuestros problemas, que buscamos a Dios como un medio y no como un objetivo. Eso es buscar a Dios con un corazón falso.
no con un corazón íntegro. Nuestra búsqueda a veces no es sincera, por eso Dios dice, me buscarás y me encontrarás cuando lo hagas con todo el corazón. Es decir, esto tiene que ver en el sentido de la sinceridad. Buscarlo con sinceridad. Me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón, dice el Señor. Es decir, realmente cuando lo busquemos con sinceridad, lo encontraremos. No hay que buscarlo para que cambie lo que nosotros podamos percibir como malo en nuestra vida. Y no hay que buscarle simplemente porque queremos que algo cambie en nuestra vida. A mí un día me dio mucha pena una persona, Dios le perdone en verdad, que estuvo en mi comunidad perseverando unos meses. Esta persona económicamente le iba mal, le ayudamos, oramos, se restableció, mejoró su economía y un día me dijo, yo busqué al Señor para que me ayudara, para que me ayudara. Y después se retiró. Otro día, un hombre me dijo, hermano, si yo ya tengo tanto tiempo en el camino del Señor, ¿por qué no mejoro económicamente? Hay algunos que tienen no una intención sincera para buscar a Dios, por eso es que Dios, escúchalo bien, no se revela en su vida. No se revela en su vida. Esto es importante, como te decía en el tema anterior, cuando hay humildad, Dios se revela. Dios se revela, se muestra el Señor. Hay mucha gente que a mí me dice, hermano, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo oír la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que Dios quiere algo de mí? La respuesta no es sencilla, porque yo no te puedo enseñar, mira, si tú haces A, B y C, entonces vas a conocer la voluntad de Dios. Si tú haces C, D y E, entonces vas a escuchar la voz de Dios. Hermano, se trata de relacionarnos con Dios. Se trata de tener una relación personal con el Dios que es uno y trino. Se trata de eso. Se trata aprender a dialogar con Dios. Se trata aprender a escuchar a Dios, a intuir a Dios. Pero eso se desarrolla en una relación personal. No hay una fórmula. Haz esto y el resultado te dará esto. Haz esto otro y el resultado te dará lo otro. Esos que quieren lo inmediato es porque en el fondo no les interesa tener una relación personal con Dios. Entonces, nunca estaremos realmente bien si no regresamos a Dios. Nunca estaremos realmente bien si no regresamos a Dios. Nunca seremos realmente felices si no regresamos a Dios. Nunca viviremos una vida plena mientras no hayamos vuelto a Dios con todo el corazón. La parábola del hijo pródigo es una parábola muy interesante, la sabiduría de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en verdad en estos contextos sorprende, ¿no? Porque en esta parábola preciosa se nos muestra, si tú la analizas, muchos se concentran en el hijo pródigo, pero en realidad hay dos hijos pródigos en esa palabra, dos hijos que han perdido, que han arruinado, que han malgastado su vida. Tú tienes al hermano menor y al hermano mayor. Y si tú lees bien la parábola en el capítulo 15 de Lucas, vas a darte cuenta que el padre está esperando que regrese el hijo menor, pero también está esperando el padre que regrese el hijo mayor. ¿Y esto qué significa? Que algunos serán como el hijo menor, que son aquellos que están perdidos fuera de la iglesia. Aquellos que están perdidos fuera de la iglesia. Y otros pueden ser como el hermano mayor, aquellos que estando dentro de la iglesia seguimos perdidos. Porque la actitud del hermano menor, todo el mundo la conoce. Se gastó la plata con prostitutas, en fiesta, en diversión, pasó necesidad y vuelve donde el padre. Pero ¿qué pasa con el hermano mayor, que es el que nos representa más a nosotros los que estamos en la iglesia? El hermano mayor estaba sirviendo,
en la casa del Padre. El hermano mayor estaba trabajando en las cosas del Padre, como probablemente lo estás haciendo tú. Sin embargo, en su corazón envidia al hermano menor, en su corazón critica al hermano menor, en su corazón se siente mejor que el hermano menor y al padre le dice, ¿sabes qué? Este hijo tuyo que se ha gastado tu hacienda y se la ha devorado con prostitutas, para él haces comer el cabrito y para mí yo no tengo nada para celebrar con mis amigos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que muchos de nosotros dentro de la iglesia también estamos perdidos. Hay unos que se pierden fuera, pero hay otros que estando dentro están también perdidos, que siguen sin entrar a disfrutar el gozo del Padre. Porque si tú te fijas bien en la parábola, el hijo pródigo fue el único que entró, pero el hermano mayor se quedó afuera resentido. ¿Cuántos están viendo esta transmisión? Son resentidos, critican a los demás, murmuran de los demás, se creen mejor religiosos que los otros. Como un día una señora me dijo, hermano, yo soy una buena cristiana porque mi familia no va a misa, yo sí. ¿Quién te dice que eso te hace buen cristiano? ¿Quién te ha mentido? ¿Dónde dice Jesucristo en la palabra que si tú vas a misa todos los días eso te hace un buen cristiano? Dime un solo texto bíblico. Entonces te estás haciendo una religión a tu manera, ¿no? Entonces, muchos podemos estar en esta condición, algunos perdidos fuera, otros perdidos dentro. Por eso va a decir en Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6, dice la Sagrada Escritura, buscad a Yahvé mientras se deja encontrar. Mira lo que dice, ¿no? Dios se deja encontrar. Dios se deja encontrar. Invocad a Yahvé mientras está cercano. El profeta, Dios nos dice a través del profeta, que en esa mala situación en la que nos podamos encontrar, que en la mala situación en la que podamos estar viviendo, entendamos que Dios está cerca, siempre a punto de extender su mano, como enseñamos el primer tema ayer, para salvarnos. Entonces, esta mala situación en la que puede encontrarse nuestra vida va a provocar que realmente busquemos a Dios. Y no solo buscarlo, sino buscarlo poniendo el corazón. Si el problema en el que te encuentras, si la situación trágica o dramática por la que estás pasando no te está empujando a buscar a Dios con sincero corazón, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer. ¿Qué enseña Jesucristo respecto a todo esto de la búsqueda de Dios sobre lo que estamos hablando? La enseñanza de nuestro Señor es importante. En Mateo capítulo 6, en el versículo 33, cuando nos habla en este gran discurso del Sermón de la Montaña, y ya casi terminando el discurso del Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, en el versículo 33, dirá Jesucristo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así debes buscar a Dios, como nos muestra Jesús. Así como te preocupas por tener que comer, así como te preocupas por tener que beber, así como te preocupas por conseguir trabajo, por tener los medios necesarios para cubrir los gastos de la casa, de la misma forma debes afanarte por buscar a Jesús. Así debes buscar a Jesús. Sea Jesús lo que más te preocupe encontrar, sea Jesús lo que más te muevas a buscar. Que te falte la luz, que te falte el agua, que te falte la comida, que te falte el vestido, pero que nunca te falte Jesús. Es mejor tener la panza vacía y pasar hambre que estar sin Jesús. Es mejor lo que nos está enseñando el Señor en este texto. Entonces, lo que Jesucristo en este pasaje va a hacer es darle orden a la vida espiritual y darle el lugar que le corresponde cada cosa en la vida espiritual. Dice, en primer lugar, busca
primero el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar a Jesucristo, concretamente. Buscar a aquel quien instaura el reino, aquel quien es el reino de Dios, que es Jesús. Entonces se trata de buscar a Jesús, buscar a Jesús. Lo segundo dice, practica la justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha mandado el Señor practicar? ¿Qué ha mandado el Señor hacer? ¿Quieres conocerlo? Lee los 4 evangelios. ¿Quieres saber más? Lee toda la Biblia. Hermano, es que es muy grande. Oye, dime, ¿cuántas temporadas te paras pasando tú viendo Guerra de Tronos, Walking Dead? ¿Cuántas temporadas de novelas has visto? Y si dedicaras ese tiempo a leer la Biblia, ya lo hubieras leído por lo menos unas 3 o 4 veces. El problema está en que no queremos y decimos no tengo el tiempo. Porque probablemente leer la Biblia para ti no es la prioridad. Para ti probablemente es más importante tener que comer, tener con qué cubrir tu desnudez que leer la Biblia. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer todos los días es buscar a Jesús. Lo segundo es practicar la doctrina de Jesús, practicar lo que Jesús ha enseñado, lo que enseña las Escrituras. Yo encuentro mucha gente que va a la misa de sanación del Padrecito tal, que se presenta el vidente tal y quieren ir allá, y que el otro padrecito que es exorcista van para allá y charla por aquí y charla por allá y su vida sigue siendo la misma. Su vida sigue siendo la misma, porque son personas, como dice la Escritura, que están ávidas de nuevas palabras, ¿no? Tienen un oído meloso que busca cosas sensacionales, emociones nuevas, pero en su corazón no se quieren convertir. No se quieren convertir. Entonces, el Señor dice que cuando tú busques el reino, que cuando tú pongas en práctica su enseñanza, sus mandamientos, todas las cosas vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. A veces lo hacemos al revés. A veces buscamos primero la añadidura, lo que yo creo que necesito, y al último buscamos a Jesús, ¿no? Entonces, en esto consiste la fe, y es ahí que mucha gente por eso no tiene fe. Como dice en la carta de los Hebreos capítulo 11 en el versículo 6, Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer primero que existe y que recompensa a quienes, a los que lo buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde buscar a Dios? ¿Dónde encontrar a Jesús? En lugares en donde Él se ha revelado, en donde Él se encuentra. En primer lugar, apunta, en los sacramentos. Ahí se le encuentra a Jesús. En los sacramentos, en la liturgia de la iglesia. Segundo lugar, en donde se encuentra Dios, en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Tercer lugar, donde se encuentra Dios, en la oración personal. Cuarto lugar, donde se encuentra Dios, en la comunidad, con los hermanos. Por eso se te hizo una invitación, si no tienes comunidad y quieres ser parte de este movimiento misionero y discernir una vocación misionera con nosotros, puedes ingresar. Entonces, quinto, en el acompañamiento espiritual, porque ahí hablando con el hermano se le comunican palabras de parte de Dios. En el servicio a los hermanos. Cuando yo doy estas charlas, el primero en estudiarlas soy yo, y el primero en que se tiene que evaluar soy yo. Al primero a quien Dios le habla, a quien anuncia la buena nueva, es a mí. Y séptimo, en la enseñanza de la iglesia. Los documentos que tenemos nosotros del magisterio de la iglesia, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Es decir, hermano, hay cosas que son básicas. Oración personal, lectura de las Escrituras, vida sacramental, vida comunitaria y servir a los demás. Ahí se te va a revelar Dios.
Tarde o temprano. En el servicio con el hermano, Dios te va a hablar a través de uno, te va a hablar a través de otro. Cuando lees la palabra de Dios, es Dios en su palabra. Va a decir San Agustín que a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos las escrituras. Entonces, ahí se le busca a Dios. Y la persona que se esmere en ello es la que lo va a encontrar. Lo que yo te quería enseñar secuencialmente, este camino de restauración que Dios me ha hecho conmigo, lo primero es tener fe. Lo segundo es aprender a leer mis fracasos, las cosas que me pasan desde la fe. Los fracasos quieren generar en mi corazón humildad. Lo tercero, aprender a buscar a Dios, que esto es lo más importante en la vida. Buscar a Dios con sincero corazón es lo más importante que tú puedes hacer. Yo, hermano, después que quebró este negocio, después que quebró, que tuve este tema de las deudas, inmediatamente lo que me puse a hacer es orar todos los días, leer la palabra todos los días. Oraba 1 hora diaria y 15 minutos leía la Biblia. Luego rezaba mi rosario, estaba en mi comunidad y cuando me pedían un servicio lo brindaba. Esto lo hice y lo hago hace 25 años. A veces, en la espalda de mi casa, donde yo vivía en Barranco, había un convento. Entonces le tocaba el timbre a las monjitas para los sábados y domingos estar de 9 de la mañana a mediodía orando en la Santísima. Orando en la Santísima, en el Santísimo. A veces estaba de pronto, me iba a un retiro personal, me iba a 3, 4 días a un convento a orar. Y de pronto se trata de buscar a Dios diariamente. Sí, hermano, pero yo tengo hijos, yo soy casado, yo también. Sí, hermano, pero yo tengo obligaciones, yo también. Y hay veces que me tengo que levantar de madrugada, pues como le digo a mi esposa, no me alcanza el día para hacer todo, y no puedo simplemente caer en hacer cosas sin estar con Dios. Y me levanto de madrugada para hacer oración, para leer la Biblia, para leerme un libro y para realizar luego todas mis tareas. Pero primero Dios, primero Dios. Entonces muchos de nosotros tenemos que darle este orden a nuestra vida. Buscar el reino, buscar a Jesús, practicar las enseñanzas de Jesús y todo vendrá por añadidura. Por eso, hermanos, este es el camino que Dios le revela a su pueblo en este contexto de desgracia. Este es el camino que Dios le revela a su pueblo para salvarse. Para salvarse. Como dice el Señor, me buscarás y me encontrarás cuando me solicites con todo el corazón. Con todo el corazón. Pidámosle al Señor esta gracia. Pidámosle al Señor la gracia de buscarlo con sinceridad, de buscar convertirnos, de buscar vivir una vida más auténtica, de buscar realmente al Señor no para que nos ayude en medio de nuestras tragedias, sino para encontrarlo realmente a Él. Ahí en donde te encuentras, vamos a hacer oración invocando a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado de la fe, de la necesidad de humildad y de la necesidad de buscar a Dios con todo el corazón. Vamos a pedirle al Señor que las palabras que hemos recibido en esta hora nos ayuden a voltear la mirada a Él, nos ayuden a volver a Él. Tú que te creías que tenías a Dios, a lo mejor no te has dado cuenta que Dios se te ha perdido.
A lo mejor no te has dado cuenta de eso. Dios se te ha perdido. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Venimos sedientos, cansados, hambrientos de tu presencia, Señor. Oh, amado Jesús, concédenos la gracia de saciarnos de ti, de tu presencia, de tu rostro, de tu amor. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Dile conmigo al Señor. Solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, una vez más desde el comienzo, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Díselo a Jesús. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.
Pon tus manos en tu corazón un momento, hermano. Y con tus ojos cerrados, ¿cuán cerca o cuán lejos estás de Jesús? Pídele al Señor que te lo muestre. ¿Cuán cerca o cuán lejos estás de Jesús? Mientras más frío se sienta ahí adentro, más lejos estás de Él. Mientras más solo te sientas, mientras más miedos tengas, más lejos estás de Él. Ahí en tu corazón dile a Jesús: ayúdame a volver, Señor, a ti. Ayúdame a buscarte a ti, Señor, con sincero corazón. Jesús, Jesús, cuánta falta te hace el Señor. No para que solucione algo en tu vida. Cuánta falta te hace su compañía. Dile conmigo al Señor: lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Sacia tú, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Que en este retiro, Señor, entendamos, comprendamos que sin ti no vamos a ser felices. Que sin ti, Señor, la vida no puede ser plena. Que sin ti, Jesús, todo nos falta, nada nos sacia.
que aunque teniendo todo para ser felices sin ti, nada nos sirve, nada nos aprovecha. Jesús, ayúdanos a descubrir la necesidad de nuestra alma de ti, a no callar la voz en el interior. Ayúdanos a buscarte, haz que salgamos a tu encuentro. Pues como dice la Escritura, mira que estoy detrás de la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Ayúdanos a abrir esta puerta, Señor, y a dejarte entrar en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me buscarás y me encontrarás. Cuando me solicites de todo corazón, me dejaré encontrar por vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos enseñando entonces 3 cosas: la importancia de la fe en el poder de Dios que restaura la vida, el aprender de nuestros fracasos las lecciones de humildad que necesitamos para que Dios nos revele y se nos revele en la vida. En este tercer tema estamos hablando de esa búsqueda de Dios. Una persona humilde que se sabe necesitada de Dios le busca. Entonces, ¿cómo está tu oración personal? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu vida sacramental? ¿Cómo estás en tu comunidad y cuán comprometido estás en el Evangelio? Esas son cosas que hay que ir meditando y hay que ir alineando la vida en estos aspectos. Para mí, hermano, es una inmensa alegría poder acompañarte y en estos temas con mucha esperanza, en verdad. Te lo digo con mucha esperanza de que lo que te pueda comunicar sea de salvación para tu vida y te ayude a una transformación, a una restauración.